Ucrania da luz verde inicial a draconiana ley que intensifica la movilización militar. Hungría da a conocer una postura bastante interesante. Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque de Estados Unidos sobre el caso entre Rusia y Ucrania. De vanguardia, se da a conocer que las fuerzas rusas recurren a las tecnologías más avanzadas para lograr sus objetivos. Fracasa en el Senado de Estados Unidos la ley con las ayudas a Israel y Ucrania y medidas fronterizas. Totalmente derrotado, así es como se encuentra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Unión Europea está de rodillas y la culpa es de Estados Unidos por enfoque de la potencia norteamericana sobre el caso Ucrania-Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy miércoles 7 de febrero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la noche con 9 minutos, 8 con 9. Y bueno, ojalá nos escribas desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, ayuda muchísimo. Y sobre todo, que puedas también compartir la información, es de mucha ayuda. Vamos a iniciar con este dato que la verdad está llamando mucho la atención a nivel mundial. Hungría da a conocer esta respuesta, la verdad, a todo lo que está ocurriendo en Europa. Y es que para el gobierno de Hungría no hay nada más que el hecho de que en este momento Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque de Estados Unidos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Uno de los asesores del primer ministro húngaro sostuvo que la política de construcción de bloques no representa una solución para la situación. Balázs Orbán, asesor del primer ministro húngaro Viktor Orbán, declaró que Europa está prácticamente de rodillas y bueno, como culpable de todo esto apuntó a Estados Unidos, principalmente por la forma en cómo pues ha intervenido en este caso del conflicto entre Rusia y Ucrania. El funcionario destacó que el país tiene una buena situación geográfica, ya que es la puerta de entrada a la Unión Europea y a los Balcanes, y debe buscar caminos para su desarrollo. Sostuvo que la política de construcción de bloques no representa una solución para la situación actual, que tachó de peligrosa para Hungría. Esto no es bueno para Hungría, es peligroso porque, entre otras cosas, bloquea el potencial de avances y es una amenaza geopolítica. Además, señaló que vemos que Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque estadounidense sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Balázs Orbán reiteró que Rusia no sufrió ningún descalabro, ningún fracaso como resultado de la política de Occidente, sino que logró diversificar su economía y estrechar sus lazos con China. Bueno, hay que recordar que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que, en su opinión, Rusia no supone ninguna amenaza para los países europeos, la mayoría de los cuales son miembros de la OTAN. Szijjártó declaró que no cree que Moscú vaya a atacar a ningún estado que forma parte de la Alianza Atlántica, incluidos los países europeos ubicados en la parte oriental de la Unión Europea. Y bueno, algo que sí también llama mucho la atención, amigas y amigos, es lo que está ocurriendo al mismo tiempo en Estados Unidos. Fracasa en el Senado estadounidense la ley con ayudas a Israel y Ucrania y también las medidas fronterizas. El paquete financiero propuesto era de 118 mil millones de dólares. El Senado de Estados Unidos bloqueó un proyecto de ley bipartidista que cubre medidas fronterizas y ayuda a Israel y Ucrania. Bueno, hasta donde se ha dado a conocer, tuvo 49 votos a favor y 50 en contra. Se necesitaban al menos 60 votos para su aprobación. La iniciativa fue bloqueada por la mayoría de los republicanos en medio de la oposición del expresidente Donald Trump. En consecuencia, la líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer,
el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, planea forzar una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia separado para Israel, Ucrania y Taiwán, sin las disposiciones acerca de la seguridad fronteriza. ¿Por qué este proyecto de ley es terrible? Porque no resuelve el problema, declaró previamente el republicano Ted Cruz. Este proyecto de ley no fue diseñado para asegurar la frontera, en cambio, codificó las fronteras abiertas de Joe Biden. Por su parte, Schumer criticó duramente a sus colegas republicanos del Senado por bloquear la reforma de seguridad fronteriza que han exigido durante meses. Entre los 118 mil millones de dólares propuestos, se incluían 60 mil millones para el régimen de Kiev, 14 mil millones en asistencia de seguridad para Israel y 10 mil millones para asistencia humanitaria para civiles de Palestina y Ucrania. La votación se produjo un día después de que la Cámara rechazara la destitución del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel. Bueno, el panorama, como vemos, no es nada favorable ya para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y mientras tanto, en todo este contexto, Ucrania da luz verde inicial a draconiana ley que intensifica la movilización militar. La Rada Suprema aprobó en primera lectura el polémico proyecto de ley sobre la movilización. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Zaluzny, no asistió a la sesión del organismo, aunque era uno de los relatores del documento. La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, aprobó un proyecto de ley que endurece las normas de movilización en el país y que restringe significativamente los derechos de los reclutas. Un total de 243 legisladores votaron a favor del documento. Se espera que tras esta aprobación se introduzcan unas enmiendas en el proyecto de ley y se realice una nueva votación en segunda lectura. En caso de aprobación, lo debe firmar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El proyecto de ley prevé introducir documentos electrónicos de citación de llamada a filas. Todas las personas aptas para el servicio militar tendrán que crear una cuenta electrónica y las citaciones se considerarán entregadas tras la aparición en esta cuenta. Permitir la restricción de los derechos de personas que eludan la movilización, como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de conducir o abandonar el territorio del país. Prestar servicios consulares solo a aquellos hombres ucranianos de entre 18 y 60 años de edad que tengan documentos de registro militar. Obligar a hombres ucranianos a presentar sus documentos de registro militar cuando sean citados por los empleados de centros de reclutamiento y policías. Limitar casos en los que se concede el derecho al aplazamiento del servicio militar, por ejemplo, anulándolo para las personas que obtengan una segunda educación superior. Obligar a gerentes de hospitales a informar sobre la hospitalización de personas de entre 18 y 25 años. Bueno, pues así es como está este tema. El documento, obviamente, fue ampliamente criticado. Así, el comisionado de la Rada Suprema para los Derechos Humanos, Dmitry Lubinets, destacó que el proyecto de ley contiene una serie de disposiciones que contradicen la Constitución de Ucrania. En ese contexto reiteró que, según el documento, el mando militar puede restringir temporalmente el derecho de un ciudadano de Ucrania a abandonar el país, pero de acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas y otras formaciones militares no tienen derecho a hacerlo. Bueno, criticó también la disposición sobre la cuenta electrónica, haciendo hincapié en que esto no está en consonancia con la Constitución de Ucrania y la ley sobre protección de datos personales. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Valery Zaluzny, fue designado relator del proyecto de ley junto con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. No obstante, Zaluzny no asistió a la sesión de la Rada Suprema en la que se realizó la votación y el proyecto de ley del gobierno fue presentado por el ministro de Defensa, Umerov. La ausencia de Zaluzny se produce en medio de rumores sobre su destitución. Uno de los choques entre Zelensky y el jefe militar ucraniano se produjo a finales de diciembre, cuando se debatió un posible llamado a filas en Ucrania. Zelensky anunció que la cúpula militar había propuesto movilizar a entre 450,000 y 500,000 efectivos adicionales.
En respuesta, Zaruzny afirmó que el mando militar no ha hecho ninguna solicitud sobre cifras ni nada parecido, algo que equivaldría, dijo, a divulgar un secreto militar. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una postura muy clara. Y de vanguardia, las fuerzas rusas recurren a las tecnologías más avanzadas para alcanzar objetivos. El batallón especial Fénix forma a especialistas en el manejo de aparatos no tripulados y también instruye a los efectivos en técnicas de minado a distancia. En la operación militar especial en Ucrania, las fuerzas rusas recurren a las tecnologías más avanzadas para lograr sus objetivos, incluidos drones de última generación, impresoras 3D y simuladores para entrenar al personal. Así que, pues Rusia también comienza a dar pasos en el escenario de, pues, ganar prácticamente, de tener ya la victoria en el campo de batalla. Ojalá me pueda dar tu punto de vista, tu opinión es importante. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe, sea feliz. Hasta la próxima.